Desde que empezó mi conciencia sobre la política, en México existían dos partidos, el PRI y el PAN, se presentaban como si se tratara de las únicas opciones. A lo largo de mi vida esa enseñanza fueron reforzadas por mi familia, donde nos dividíamos como priistas o panistas. Al votar por un partido, yo buscaba la opción que representaba a México para depositar mi voto. Para mí las acciones que observaba como las adecuadas, me llevaron a votar por el PRI a lo largo de mi vida. Lo interesante de esta acción, fue el reflejo de una frase que se identificaba con el partido, ellos roban, pero dejan robar, y que ahora me sorprende lo condicionado y manipulado que me encontraba. Incapaz de reconocer el momento donde esas frases dominaron las políticas de México, surgió un evento en la historia, que de manera sorpresiva vino a transformar mi opinión de la política. Marcado por mi indiferencia por el proceso electoral, donde el cansancio por el crimen y el robo, pensaba votar por el Bronco, y solo por la promesa que le cortaría la mano a todos los criminales. Recuerdo ese momento, sentado viendo la TV, donde esperábamos el conteo de los votos, donde al final, ni siquiera voté y se declaraba un ganador y ese era el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Recuerdo sentirme nervioso y algo temeroso, porque recordaba cómo él tomó el Zócalo y se declaraba presidente. Ese momento que hoy conocemos como el proceso electoral más manipulado y donde se utilizó toda una estrategia para verlo como la gran amenaza, donde la corrupción y su perversidad, nació y tomó lugar en dos gobiernos. Creo que eso en realidad, llevaron al licenciado Andrés Manuel López Obrador, tomar la presidencia y ser respaldado por más de 30 millones de mexicanos. Donde el fraude electoral ya no pudo robarle más. Recuerdo la primera vez que empecé a ver las mañaneras, motivado por un comentario que no recuerdo su origen, donde él había dicho que quería ser el mejor presidente de México. Me sorprendió esa frase y lo primero que pensé, para lograrlo tiene que ir en contra del sistema ya establecido. Así fue el motivo que me llevó a levantarme temprano, para ver la mañanera y mi sorpresa de ese día, me llevó a crear este blog y publicar mi primer escrito. Desde entonces toda publicación está impulsada por el conocimiento que surge de las mañaneras y el cuestionamiento que nace de mi conciencia, al encarar las verdades que la corrupción y la complicidad, con tristeza sumergieron a nuestro México al dolor y la muerte, a la pobreza y la indiferencia. Por eso entiendo el deseo de silenciarlo, de callarlo sobre todas las cosas, por eso es fácil ver el enojo y la desesperación de aquellos que el silencio los volvía invisibles a la opinión pública. Por eso entiendo todos los enemigos que desean derrotarlo y humillarlo, que los ciega y los vuelve irracionales e impulsivos. Estas verdades, las encontré en mi propia familia, divididos y tal vez separados por elección propia, se decidió no hablar de política, para proteger la unión familiar, donde aquellos que antes se dividían en priistas y panistas, ahora están reunidos con simpatizantes de Morena y seguidores del presidente. Es claro que esto genera discusiones y argumentos tan increíbles y polémicos, que su naturaleza sería impulsados por los sentimientos que nacen del estómago. Eso es la polarización, que trajo la cuarta transformación, aunque los opositores lo presentan como algo malo y perjudicial para México, los debates sustentados en las pruebas y los casos de fraude, robo y encubrimiento, son solo el inicio del cambio político y social, que convertirá a México en un gigante, económico y político. Creo que el partido, por el que toda mi vida había votado, está hoy en un gran dilema, en sí, en una encrucijada. Dormido y escondiéndose de su historia, donde las verdades mancharían cualquier discurso o propuesta, se encuentran en silencio, donde son incapaces de ver la oportunidad, que se sustenta en su propia historia. Como el partido que vio el origen de una nación, donde la sangre y el dolor acompañaba su nacimiento político, caminando como representante de un pueblo que pelea por su tierra y agua, por su libertad y soberanía. Donde la corrupción corrompió y presentó esos fantasmas que usaron al pueblo, que manipularon para beneficios personales y grandes negocios que pasaban la frontera, donde los nombres de presidente y gobernadores son fieles representantes del robo y el delito, del fraude y el encubrimiento. Esa es una verdad que los debilita y los divide. Moribundos, son señalados como oportunistas que buscan sobrevivir a la desgracia que significa desaparecer como partido. Pero en esta verdad, la oportunidad se sustenta en la supervivencia que está en el reconocimiento al desterrar de sus filas, esas posturas que promuevan los males que los llevaron al precipicio político, sin temor y en unión, podrían dar la espalda a esos fantasmas que corrompen y amenazan su futuro.
Creo que no soy el único que piensa que el PRI podría regresar y ser la segunda fuerza política, donde el gobierno de Morena permitirá dejar atrás a estos males que representaban a México. Donde su alianza con el PAN debe ser terminada, porque el nacimiento de este partido es en una respuesta opositora al pueblo que peleó por su tierra y agua, por su libertad y soberanía. Frente a los grupos implicados que están organizados, debe mantener distancia y prudencia, al trabajar en la búsqueda del pueblo que aún no pierde la memoria del partido que antes representaban.